presidente, se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Se ha recibido el proyecto de ley iniciado en moción que impone a las plataformas de redes sociales la obligación de eliminar contenido que induzca a la realización de conductas extremas que pongan en riesgo la integridad o salud de las personas. El secretario general de la Cámara de Diputados ha hecho llegar oficio mediante el cual se comunica que la Sala acordó, a solicitud de la diputada Andrea Parra, remitir a esta comisión en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que modifica la ley 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior en materia de cobro de las deudas del crédito con aval del Estado, boletín 18.228-04. También oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, que comunicando que la Sala acordó, a solicitud de la diputada doña Macarena Santelices, remitir a esta comisión el proyecto de ley que protege a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y prohíbe el acceso a redes sociales y otras plataformas, inicialmente asignado a la Comisión de la Familia. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual se comunica que la Sala acordó no acceder a la solicitud de esta comisión en orden a remitir el proyecto de ley que prohíbe el ingreso, registro y uso de redes sociales a personas menores de 16 años de edad, radicado en la Comisión de Familia. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se excusa por no poder asistir a esta sesión debido a compromisos de agenda ministerial. También tenemos oficio de la ministra de Salud, mediante el cual, en cumplimiento con la ley de presupuesto del año en curso, remite información del Ministerio de Salud respecto a la glosa 16, ciberseguridad, TIC, correspondiente al primer trimestre del año en curso. Oficio también de la ministra de Salud, mediante el cual informa, conforme a lo que señala la ley de presupuesto del sector público del año en curso, adjunta reporte trimestral respecto a la glosa 16 de ciberseguridad, sobre que da cuenta de la ocurrencia de incidentes a la fecha y registro de respaldo de los activos ministeriales durante el primer trimestre de 2026. Oficio de la ministra de Seguridad Pública, mediante la cual acuerda, conforme a lo dispuesto en la ley de presupuesto del sector público del año en curso, informar sobre las glosas de la partida 32, capítulo 02, programa 01 de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la misma cartera de Estado, conforme a lo dispuesto en la ley de presupuesto del año en curso, informa sobre las glosas de la partida 32, capítulo 06, programa 01 de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Comunicación del jefe de gabinete de la señora ministra de Seguridad Pública, doña María Trinidad Steiner, excusando su inexistencia a esta sesión debido a compromisos agendados con anterioridad a la recepción de la invitación. Asimismo señala que en su representación asistirá el señor subsecretario de Seguridad Pública. ¿Quién está, no? No. En este momento no se encuentra. Correo electrónico del director del área de protección de datos personales, ciberseguridad y nuevas tecnologías de HD Group y director de diplomado en tecnología y regulación de la Universidad del Desarrollo, señor Juan Pablo Gutiérrez, quien excusa su inasistencia a esta sesión por tope de agenda. Se nos ha remitido también declaración pública, copia de declaración pública suscrita por las rectoras y rectores de las universidades públicas agrupadas en la red G9, por intermedio de la cual contribuyen a la reflexión y discusión contingente respecto de los aportes del desarrollo de investigación en las universidades. Correo electrónico de la Oficina Subregional Conosur de la Secretaría General Iberoamericana, mediante la cual se hace llegar una síntesis explicativa del estudio sobre el estado de situación de Iberoamérica frente al desarrollo y adopción de la inteligencia artificial. Este estudio se enmarca en el proceso de implementación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. El documento presenta de manera resumida los principales hallazgos, conclusiones y líneas estratégicas identificadas a partir de un análisis comparado de la región, abordando dimensiones clave como gobernanza, regulación, ecosistema de actores, cooperación, investigación, infraestructura y financiación. Se destaca que el informe final, con el detalle completo del análisis y las recomendaciones correspondientes, será remitido próximamente. Tenemos también solicitud del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, señor José Pérez de Belli, a través de la cual solicita audiencia con esta comisión a la brevedad posible, con el fin de tratar temas relativos a la situación de las y los funcionarios públicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, que dice en relación con su estabilidad en el empleo y proyección laboral. Finalmente, también se ha recibido el reemplazo para esta sesión del diputado don Cristian Neira por la diputada doña Macarena Santelices. Eso es todo, señor presidente, y habría que pronunciarse sobre esta solicitud de audiencia.
Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada Gael Jomans. Después la diputada Serrano. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que me gustaría plantear, lo hice también a través del chat, presidente de la comisión, pero ahora lo quiero hacer acá ya más formalmente, es que la comisión tenga bien, y usted también, presidente, poder citar a una sesión especial de esta comisión para poder escuchar a la ministra Lincolao respecto a los distintos hechos que lamentablemente hemos visto en la palestra pública y que yo creo que es bueno tener el espacio para que ella pueda aclarar, transparentar y tener una respuesta. A eso me refiero primero respecto a su alocución al uso de la ley del lobby, también al uso de, en el fondo, de la declaración de patrimonio e intereses. ¿Sí, presidente? Ya. Por favor. La declaración de patrimonio e intereses. Y en definitiva también respecto a la salida del subsecretario y las posibilidades de que esto esté marcado primero en una rebaja, ¿cierto?, de recursos y el impacto que pueda tener en los funcionarios del mismo ministerio. Yo creo que esos son temas necesarios a revisar, es parte de las atribuciones que tenemos también como comisión, el ver asuntos de el interés y mandato de esta comisión y yo creo que procede al menos. Eso, presidente, para que se pueda decidir. Gracias, diputada Serrano. Muchas gracias, presidente. Ya estando de acuerdo a lo que plantea la diputada Jomans por su intermedio, presidente, creo que es importante que si acordamos esta sesión especial podamos también invitar, a propósito de la solicitud del número 14 de la cuenta, al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, ya que ellos también tienen una preocupación que nos están pidiendo que la atendamos. Y también considero que esta comisión, aparte de citar a la ministra, nosotros también pudiésemos invitar al ex subsecretario. Creo que es importante que se pueda clarificar las contradicciones que se han planteado públicamente y la Cámara es un espacio para aquello. Gracias, diputado Ross. Bueno, la ministra va a ser citada, yo creo, eso y es parte de, invitada, perdón, esa es la palabra técnica. Va a ser obviamente invitada porque es la ministra ¿no es cierto?, de la cartera. Yo sí pediría que por favor evitemos que la sesión se convierta, ¿no es cierto?, en un espectáculo político. Yo que cuando metemos los temas de declaración de patrimonio, yo creo que la verdad que no tiene nada que ver con lo legislativo. No estamos aquí tampoco para fiscalizar ese tipo de cosas, le corresponde a la Contraloría General de la República. La ministra también lo ha aclarado públicamente. Esta es una sociedad, ¿no es cierto?, de una junta de vecinos que decía ella que quedó fuera. La otra que había quedado fuera era una sociedad académica, entiendo, y la otra era una sociedad mapuche. No tenían nada que ver con su patrimonio. Entonces, en la medida que podamos dejar fuera estos temas de la tabla, ¿no es cierto?, de esa sesión extraordinaria, yo estaría encantado de asistir. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, diputado Winter. Muchas gracias, presidente. Sí, más allá de la citación o invitación a la ministra, yo creo que respecto de las reuniones sostenidas entre la ministra o personas del ministerio con las empresas Google y las empresas Meta, podríamos, más allá de la invitación, hacer un oficio como comisión para que la ministra pueda, inclusive antes de venir, si es que así lo desea, respondernos por escrito cuáles fueron los temas tratados, o sea, si las reuniones existieron, ya que no hay una información oficial acerca de si existieron o no, con qué empresas se tuvieron, por qué no fueron registradas en la ley de lobby, si es que hay una explicación para eso, y sobre todo, qué temas se trataron. En particular, temas que tienen que ver con el interés público, como por ejemplo regulación de data centers, regulación en Chile de diversas inversiones posibles, etcétera. Yo creo que sería bueno que esa información la conociéramos como comisión, toda vez además que nuestra obligación constitucional es, en primer lugar, fiscalizar los actos de gobierno. Gracias, diputado Schalper. Sí. Yo quiero tocar otro tema, entonces no sé si puedo cambiar de tema o... Estamos en la cuenta, sí, si después podemos ir varios, si está, porque todos estos puntos que están tratando están dentro de la cuenta. Lo sé, pero si no, seguimos con un... Pero no es sobre lo que aquí se estaba conversando. Yo quiero hablar del punto 3 de la cuenta. Tiene la palabra, diputado, sí, gracias, concedida. Sí, bueno, agradecerle...
Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar, por supuesto, entiendo por ahí estaba el subsecretario Joanet, ahí está. La verdad que quisiera hablar del punto 3 de la cuenta, que es un proyecto de ley que hemos presentado un equipo transversal de parlamentarios, entre los cuales hay varios de la comisión además. Pedirle si tuviera usted a bien de poder darle prioridad en la próxima sesión para poder tramitarlo. Este es un tema extremadamente grave que afecta especialmente a los menores de edad en su relación con las redes sociales en sus múltiples expresiones. Y por lo tanto agradecerle a usted también, que sé que hemos manifestado un interés muy prioritario de esto, a ver si lo pudiéramos acordar, poner en tabla lo antes posible. Gracias, presidente. Gracias. Hay varias cosas. Yo lo primero es que me parece... Presidente, yo pedí un oficio. sí, ¿ahora ha solicitado un oficio? En mi intervención anterior pedí un oficio y entiendo que, si no me equivoco, para hacerlo en tanto comisión tendríamos que votar, a menos que haya unanimidad para hacer el oficio. ¿Cuáles son los términos de su oficio, diputado? Claro, en mi intervención anterior, que claramente no logré la atención de mis colegas, hago la autocrítica, voy a tratar de ser más llamativo, ¿no? La próxima vez, pero yo pedí oficiar a la ministra de Ciencias, la ministra Lincolao, respecto a las potenciales reuniones que se tuvieron con Meta y con la empresa Google, si es que acaso estas existieron, cuáles temas se trataron, por qué motivo no fueron inscritas acorde a la ley de lobby, y si es que hay temas que son de interés nacional, como por ejemplo regulaciones de nuestro país, especialmente respecto de data centers, en esas reuniones, si acaso fueron abordados, para que ella pueda responder por escrito antes o después de la invitación que le vamos a realizar. ¿He sido lo suficientemente...? Muy claro. No sé, ¿Tenemos acuerdo para enviar ese oficio? Acordado. Respecto a los puntos que se han planteado, yo creo que evidentemente tenemos un problema, que no han podido venir los ministros para un tema que para nosotros era bien importante, la ministra Lincolao y la ministra de Seguridad, porque estos temas de ciberseguridad son temas que a nosotros nos interesa sobremanera, y que yo creo que es de las cosas más importantes, que quizás de las menos discutidas, pero de las más importantes que tenemos en el país, que dice relación con la seguridad, no solo respecto de los datos, sino también del funcionamiento de nuestras instituciones. Por tanto, me preocupa que no vengan las ministras en este caso, y yo creo que tenemos que reiterarles la invitación. Ha venido el subsecretario y tenemos que tomar el acuerdo, porque no está invitado, el acuerdo de la comisión de permitir al subsecretario o volver a cursarle la invitación a la ministra. Eso tiene que, si alguno de los miembros de la comisión se opone, el ministro no, el subsecretario tendríamos que volver a reiterarle a la ministra. ¿Están los miembros de la comisión? ¿Están todos de acuerdo que el subsecretario pueda exponer en reemplazo a la ministra? Sí, está acordado. Y respecto yo reitero nuevamente, porque hicimos la salvedad también la vez pasada, que los ministros son los citados y ellos tienen un deber de estar presentes. Entonces, yo quiero que como comisión, salvo un caso muy explícito, este sea la última vez que aceptemos esta situación, porque son los ministros los que están convocados. Yo agradezco la disposición del subsecretario de estar presente, lo conocemos, fue colega nuestro acá hasta hace unos pocos meses, pero y él bien sabe que los responsables políticos del ministerio son los ministros de Estado, y son ellos los llamados a concurrir. Sería importante poder escucharle en algún minuto a la ministra también al respecto. Y respecto a lo del diputado Charpen, y en la agenda tenemos dos solicitudes, que es en primer término la del presidente de la ANEF, de poder asistir para los temas internos que están sucediendo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de la diputada Jomans, también, que dice relación con el mismo tema, fundamentalmente con lo que aconteció con la salida del subsecretario. Y tenemos una solicitud también del diputado Charpen para que podamos dar inicio a la discusión de su proyecto de ley. La invitación, dentro de eso, la invitación al ex subsecretario. Yo lo que
propongo a la comisión, tengo la atribución, pero lo propongo, es que nos convoquemos el día miércoles a las 8:30, convoquemos a la ministra y destinemos los últimos 30 minutos de esto para que pueda el diputado exponer el proyecto para poder dar inicio al proyecto. Diputado, sí. Sí, miércoles 8:30 de la mañana. Diputado Winter. No, pues pueden. No, presidente, no importa. Bueno, tenemos acordado entonces el día miércoles y por favor le podamos remitir la invitación en las condiciones que ha pedido los asistentes. Poder invitar a la ministra Lincolao, al presidente de la ANEF y al ex subsecretario Arauz. Yo no sé si alguien ha hablado con él esta invitación, él no está obligado por no ser una autoridad, pero si quisiera exponer sus temas. Y vamos a destinar los últimos 30 minutos a sesión para que el diputado Charpen pueda exponernos su proyecto de ley. Sería la citación Sí. y la comisión dura 2 horas, estamos citados a las 10 a la sala, ¿o no? La comisión nunca puede durar más allá de 5 minutos antes de iniciarse la sesión. Hasta las Sí. 9:50. 9:50 es la sesión Gracias, y no podemos presidente. no se puede prorrogar cuando tiene sala. Diputado Celis. Ahí sí. Presidente, en el caso que no venga la ministra, ¿la sesión se va a suspender o se va a hacer igual? No, El día porque tenemos miércoles. en tabla también el proyecto del diputado Charpen, entonces tendríamos entonces, que ver. Para dejar en claro, presidente, si no viene la ministra, ¿ese punto no se va a tocar? Es que si no viene la ministra y hay más invitados, tendríamos que igual hacer la sesión, pero yo lamentaría que no pudiese estar presente la ministra. Es que para ser realista, presidente, por su intermedio, lo más probable es que la ministra no venga. Si va a venir el presidente de la ANEF, como usted ha señalado, que se le va a cursar la invitación, dudo que la ministra venga en una especie como de confrontación por supuestos hechos que han sido negados por la ministra. No creo que venga. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo no dudo que la sesión se haga para que el diputado Chalper exponga el proyecto de ley. Entonces, reitero, si la ministra no viene, si viene el presidente de la ANEF, ese punto no se haría, ¿no? Eso es lo que quiero se haría. preguntar. Salvo que es que lo que pasa es que como ya no son telemáticos, el presidente de la ANEF de Santiago, hacerlo venir a las 8:30 de la mañana para después decirle que no va a exponer su tema. Él no está, son dos temas distintos que lo estamos juntando, porque el presidente de la ANEF, él ha solicitado venir a exponer, y por otra parte, una parlamentaria ha solicitado el poder abordar estos temas conjuntamente, entonces lo estamos juntando todo en una sesión, y estamos dándole curso también a lo que ha solicitado el diputado Charpen. Por tanto, si ella no viene, claro, no hay mucho que hacer, pero no... La verdad es que sería conveniente que viniera porque tampoco la idea, yo creo que ella, si ella a estos temas se refirió, entiendo, hoy día en la comisión del Senado, entonces también lo puede hacer en este espacio. Son temas que creo que que pueden ser perfectamente discutidos y conversados y aclarados si los diputados tienen dudas al respecto. Yo creo que es importante que la ministra pueda venir a esta comisión, en donde además ha tenido siempre un trato muy fraterno por parte de los parlamentarios. Por tanto, yo supongo que ahora son problemas de agenda, pero es importante que ella tenga, más aún cuando vamos a comenzar a discutir algunos proyectos de ley. Sería importante también quizás pedirle que pueda darnos, si alcanzara o después la dejamos citada, pero que ir conociendo su apreciación respecto también del proyecto de ley que se va a poner en discusión. Eso, pero tenemos que seguir entrando a la orden del día. En esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de analizar las políticas de ciberseguridad por parte del Estado de Chile. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados: al subsecretario de Seguridad Pública, señor Andrés Joanet, a la directora nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, y académica e investigadora del Centro de Derechos, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Michelle Benoit, le acompañan, no, la pronunciación.
Y al jefe de la División Nacional, señor Cristian Bravo. Acompaña también la jefa subrogante de la División de Vinculación con el Medio, la señora Paulina Hernández. Le vamos a dar primero la palabra a la directora nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero aviso que prefiero que... Sí, es que él va al contexto más amplio y nosotros vamos a lo específico de la gente. Ya, le vamos a dar la palabra al subsecretario. Si... Claro. A ver, tiene la palabra, acá la palabra sin plan. Tiene que darle la palabra... Sí, tiene, hay que darle la palabra, ahí está. La Agencia Nacional de Ciberseguridad va a presentar datos que no solo son secretos, sino que son fondos críticos para el país, entonces si pudiésemos solicitar que sea secreto, ideal. Si no hay datos que no voy a poder mostrar. ¿Y usted, subsecretario, su presentación es secreta? No. Ok, vamos a partir con el subsecretario y después vamos a pedirle también... necesitamos quórum, sí, para eso, pero partamos con el subsecretario. ¿Ah? Sí, no, yo sé, pero necesitamos 9 parlamentarios para poder hacerlo secreto. ¿Cuántos tenemos presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, es que puedo, presidente. Sí, tiene la palabra, secretario. Son de los miembros. Gracias, señor presidente. De acuerdo con el artículo 250 del reglamento, las sesiones serán secretas cuando así lo acuerde la comisión por los 2/3 de sus integrantes. Dejando constancia de los fundamentos de tal declaración, también serán secretas cuando así lo solicite el presidente de la República. Eso es, presidente. Ok, parte del subsecretario y vamos a solicitarle a los otros parlamentarios para tener quórum. Tiene la palabra el subsecretario. Muchas gracias, presidente. Lo primero, agradecer esta invitación para discutir este tema que es tan sensible, ¿no?, en materia de seguridad y que además es un tema del cual se habla muchas cosas. Yo creo que es importante despejar algunas dudas que junto a la directora Michelle Brodachar vamos a explicar hoy día en una institución que es fundamental para la seguridad de la nación. O sea, hoy día estamos en una discusión permanente en la esfera pública respecto del crimen organizado, etcétera, y quiero decirles que hoy día todo lo que tiene que ver con narcotráfico a nivel mundial pasa a un segundo lugar. Hoy día el crimen fundamentalmente ocupa el lugar número 1, todo lo que es el cibercrimen a nivel mundial. O sea, en el fondo es mucho más fuerte eso, y por eso que la creación de esta agencia, que fue creada hace muy poco tiempo y ahora lo vamos a contar, es muy importante, porque además, a propósito de algunas alarmas que surgieron hace unos días respecto de los ataques que hubo, es decir, que nosotros permanentemente tenemos ataques en ese sentido y que lo va a explicar la directora, pero en eso lo mejor es justamente que haya mucha información. De hecho, nosotros esperamos de aquí no más allá de 2 semanas hacer un seminario con los medios de comunicación para que en definitiva se adentren en esta cuestión y en el fondo se informe bien, porque es muy fácil generar alarmas, como de alguna manera hubo la posibilidad hace unas semanas atrás, y eso implicaría que todo el mundo estaba cambiando su clave única, y eso no estábamos ni cerca de eso, y eso genera un colapso total. Cuestiones como esas son importantes. Por eso que yo agradezco mucho la invitación. La ministra está en nuestra comisión a esta hora, está en otro lugar, digamos, y no ha podido concurrir, y por tanto, la información que yo tengo, y por tanto he concurrido yo, y le agradezco el hecho que sus señorías hayan permitido que nosotros, y que en este caso yo pudiera partir con esta presentación, un poco en términos generales, que es lo que nosotros hicimos hace 2 años atrás, lo que fue la Comisión de Seguridad Ciudadana, que es aprobar una ley que para los parlamentarios era bien desconocida, producto que este es un tema del que no se tenía mucho conocimiento, pero, y según va a explicar la directora, se tomó fundamentalmente como marco la legislación europea, ¿ya?, que es bien avanzada, y por tanto hoy día Chile tiene una legislación
avanzada, no así una estructura que quisiéramos naturalmente tener, y lo vamos a conversar después también. En la segunda parte quisiéramos tener naturalmente una mejor estructura burocrática, pero no la tenemos fundamentalmente siempre por temas de recursos, así es el gran problema. Pero en esto se requiere, y ahí todo esfuerzo como Estado es necesario respecto a fortalecer una institución como la Agencia de Ciberseguridad. Yo tengo una presentación ahí, la podemos presentar. Le agradezco mucho. Ahí está. El contexto de la ley 21.663, en marco de ciberseguridad, vamos a dar algunos antecedentes de la tramitación del proyecto. ¿Por qué? Porque, como digo, es una ley muy reciente y creo que es necesario poder también entregar esos antecedentes. La ley se entró al Congreso el 15 de marzo del 2022 y su publicación fue el 8 de abril de 2024, 2 años. Yo diría que fue una ley bien discutida, bien consensuada transversalmente, se contó con mucha asesoría técnica de la industria de ciberseguridad, de la academia, y por tanto creemos en ese sentido que la ley quedó, digamos, que una buena ley, que tiene naturalmente desafíos, pero fundamentalmente los desafíos tienen que ver con infraestructura burocrática, o sea, en el fondo funcionarios y una serie de otras cuestiones, pero por lo menos desde el punto de vista de la ley entendemos nosotros que es una buena ley. El avance, lo primero, transformación digital, tiene que ver con que hoy día lo primero que acabo de señalar, que estamos en un contexto muy distinto y muy rápido respecto de lo que es la digitalización, y por tanto el crimen organizado hoy día opera bajo esta lógica, y sobre todo en materia del cibercrimen, y no solamente en ese sentido, sino que ataca también estados. Recordarán hace un tiempo atrás, cuando tuvimos en las Fuerzas Armadas un ataque, lo que fue el hacker Guacamayo, que no solamente atacó a Chile, sino que atacó a otros países como Ecuador, Colombia, México, en momentos en fechas importantes, y eso demuestra que es un tema que tenemos que estar permanentemente revisando, y como va a explicar la directora, nosotros estamos permanentemente frente a ataques, y lo que tiene que hacer justamente la agencia, como se va a explicar acá, es naturalmente que la institucionalidad pública tenga naturalmente los cortafuegos necesarios para que tengamos menos impacto en estos ciberataques. Por otra parte, como se señala acá, la ciberseguridad es una cuestión fundamental para el desarrollo, por lo que acabamos de decir. Hoy día no se entiende el avance del Estado sin entender naturalmente que tenemos que estar resguardados, así como en las calles tenemos carabineros, nosotros tenemos que tener un resguardo en materia de ciberseguridad permanente, y eso significa estar actualizándose, y eso significa tener una agencia de ciberseguridad robusta. Por tanto, este es un muy buen debate y que esperamos que sea permanente para justamente fortalecer esta institucionalidad. La nueva institucionalidad y coordinación público-privada, aquí, como digo, la necesidad de contar con esta institucionalidad capaz de coordinar al Estado y al sector privado, porque no solamente nosotros tenemos que resguardar la ciberseguridad del Estado, sino también del mundo privado, en términos de todas las transacciones que hacen y que se hacen, y de la dependencia tecnológica que tenemos y que tiene el ciudadano común y corriente, y por tanto tiene que tener un resguardo no solo de su identidad, sino también de sus transferencias económicas, etc. El nuevo escenario, como pueden ver ustedes, este es un ejemplo solamente, el cibercrimen en un mercado criminal de expansión sin fronteras geográficas, de alta velocidad y en constante renovación. La victimización digital creció un 53% entre 2017 y 2021, ¿no? Los hogares afectados de ciberdelitos son 560.000, ha aumentado, como se señala acá, un 53%. La Política Nacional de Ciberseguridad integra la Política Nacional de Ciberseguridad como un instrumento complementario a la política de seguridad pública, como acabo de explicar en la primera parte.
la nueva institucionalidad del Ministerio de Seguridad Pública, la línea 76, integrar la ciberseguridad como un componente operativo en la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y corrupción. Como se señala acá, la coordinación sistémica y articulación explícita entre un fortalecimiento institucional y capacidades técnicas en ciberseguridad, de fortalecer la estructura institucional y las capacidades técnicas en ciberseguridad para reducir y mitigar las amenazas y riesgos en el entorno digital, los cuales no significa que desaparezcan, sino que en el fondo esas son permanentes y tienen que estar, y lo que tenemos que tener como Estado una estructura, como acabo de decir, fuerte para minimizar los efectos de los ataques permanentes que tenemos respecto del cibercrimen. La línea 77, coordinación ante ciberataques, establecer mecanismos de coordinación y respuestas ante ciberataques que afecten a la seguridad pública, facilitando las atribuciones, la atribución de amenazas cibernéticas complejas, conforme a protocolos y estándares de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. La línea 78, la resiliencia de servicios esenciales, fortalecer la robustez y resiliencia de los servicios esenciales del sistema de seguridad pública, en especial las plataformas digitales, cuya ciberseguridad y continuidad operativa son esenciales para la fiscalización, recaudación fiscal y almacenamiento de información sensible, que es lo que acabo de señalar en la primera parte y que es lo que permanentemente es una de las cuestiones que los ciberataques, digamos, están tratando de hacer, fundamentalmente, como se señaló en el último, en este aparentemente último ataque, donde en definitiva se vendía información o se dejaba en la red de información sensible, lo cual no fue así, pero en el fondo son lo que pretende naturalmente el cibercrimen y los hackers hacer y dañar naturalmente nuestra institucionalidad a través de robo de datos, ¿no? Y robo de información sensible de las distintas plataformas de las distintas áreas del Estado, ¿no? De seguridad, de salud, de educación, etcétera. Bueno, la política nacional contra el crimen organizado, el cibercrimen es un mercado ilícito prioritario. El Consejo Asesor analizó 6 mercados ilícitos en sus sesiones: narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, lavado de activos y cibercrimen. El plan contempla 10 objetivos específicos y ejes de acción para combatirlo de forma coordinada. La característica, como acabamos de señalar en la primera parte, es sin frontera, y eso nos abre una complejidad y por tanto la legislación tiene que ir en esa línea. El objetivo del Plan Nacional es, en la nueva gobernanza, mejorar la coordinación de las instituciones del Estado en la prevención y persecución del crimen organizado, incluyendo el intercambio de análisis de información y articulación de acciones conjuntas. El eje 5, agenda legislativa, la tramitación de ley en el marco de ciberseguridad, ley 21.663, fue parte del Plan de Acción contra el Crimen Organizado. Con su promulgación, Chile completó el marco normativo e institucional para enfrentar el cibercrimen como una forma de crimen organizado. Y la cooperación internacional, como dijimos recién, generar instancias de coordinación político-privada a nivel internacional para aumentar la eficacia. ¿Me permite Sí. solo un segundo para que tomemos el acuerdo, porque tenemos el quórum? Ya. Tenemos el acuerdo entonces para hacer la secreta la... Ok. El acuerdo para que la próxima invitada sea secreta. Súper. Muchas gracias, presidente. Y como señalaba, la cooperación internacional genera instancias de coordinación público-privada a nivel internacional para aumentar la eficacia de respuesta ante alertas de incidentes de ciberataque, así como la regulación de dominios certificados. Eso significa que tenemos que estar permanentemente trabajando en materia de cooperación internacional a través de las instancias, en este caso sobre todo de la Agencia de Ciberseguridad. Respecto del Ministerio de Seguridad Pública, lo que se señala acá es diseñar y aprobar políticas y planes y programas en materia de ciberseguridad que tengan como objetivo prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital respecto de servicios esenciales y operadores de importancia vital, artículo 4F. Y en este caso la subsecretaría, artículo 18G, asesorar y colaborar con el ministro en el ejercicio de la función de ciberseguridad que le corresponde al ministerio dispuesta en la letra F del artículo 4, que acabo de citar, en conformidad con las normas legales que regulan la materia. Respecto a lo anterior, el sistema de seguridad pública, artículo 8, el sistema de seguridad pública es el conjunto de instituciones públicas o privadas, mediante, usted lo sabe, mediante su acción coordinada y colaborativa dependiente del Estado, para asegurar el orden público. Sus integrantes actúan conforme a los principios de institucionalidad e interoperabilidad.
el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, artículo 48 de la Ley del Ministerio de Seguridad, Marco de Ciberseguridad, el artículo 48, crea el Comité Interministerial que asesora al Presidente de la República en materia de ciberseguridad y coordina la implementación de Política Nacional de Ciberseguridad. El Plan de Acción 2023-2028, que estamos nosotros insertos, mediante resolución exenta del número 28, fecha 11 de junio de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública implementó el acuerdo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad que aprueba Plan de Acción de la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028. Por último, en esta parte, el convenio de la Subsecretaría de Seguridad Pública y la ANSI, la Asociación Nacional de Ciberseguridad, suscribieron un convenio de transferencia de recursos en el marco del Plan Nacional de Crimen Organizado para dotar a la Agencia de Equipamiento y Tecnología que fortalezca la detención de amenazas contra la amenaza justamente en materia de ciberseguridad al Ministerio. La última parte, ya queda poco. La ANSI, que es una cuestión que quisiéramos aclarar y que va a aclarar mucho mejor su directora, como se señala aquí, no investiga, coordina. Por tanto, la ANSI no le compete una responsabilidad a propósito de lo que ocurrió hace unas semanas atrás y lo que apareció en prensa y se tergiversa un poco cuál es el rol de la ANSI. Por eso yo agradezco esta sesión, ¿no? Actúa como eje técnico para gestionar la Política Nacional de Ciberseguridad, la red de conectividad segura del Estado y la coordinación sectoriales. Ahora, lo acabo de decir en la primera parte, la victimización de los números de ciberdelito, la tasa ha aumentado exponencialmente, creció un 53% entre 2017 y 2021, por eso en definitiva surge esta ley, equivale a 560.000 hogares afectados y esto sube permanentemente. Los ejes de la ANSI en la prevención actúa como técnico, como se acaba de señalar, de coordinar, gestiona la Política Nacional de Ciberseguridad y la red de conectividad, como acabamos de decir. La persecución, la PDI cuenta con una brigada de cibercrimen especializada en la investigación de delitos informáticos, fraude, suplantación de identidad, ransomware, explotación sexual online y secuestro digital con capacidades forenses digitales y análisis de evidencia. Por ejemplo, nosotros en los últimos casos que hemos visto de violencia escolar, respecto de la persecución de explotación sexual, hoy día hay una línea de trabajo, pero por ejemplo, en lo que hoy día estamos comenzando a trabajar con la Policía de Investigaciones, es fundamentalmente también a buscar aquellos sitios que incitan a los jóvenes a tomar ciertas acciones dentro de sus colegios, que es mucho más difícil perseguir que la explotación sexual o todo eso, porque respecto a eso hoy día tenemos protocolos y tenemos programas. Entonces, en eso estamos hoy día trabajando, que es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Y cuyos ejemplos han sido lamentables en el último tiempo, ¿ya? Donde hay jóvenes, en definitiva, que a través de la red van pasando por etapas, por pasos, y en definitiva que tiene que ver con la violencia dentro de los colegios y se articulan a través de estas páginas. Eso es mucho más complejo, pero se puede, y en eso estamos trabajando justamente con la Policía de Investigación. Eso significa naturalmente recursos, adquirir programas y especializarnos en este nuevo tipo de delito que no tiene que es más complejo que el tema de la explotación sexual o todo eso que ocurre online, que en definitiva donde hay una línea de trabajo, y de hecho hoy día se está discutiendo una ley en la Comisión de Seguridad Ciudadana respecto de la gente encubierto, ya que estamos justamente en esa discusión. En este otro caso tiene otra complejidad, pero naturalmente es parte, digamos, del trabajo que nosotros hacemos en este caso respecto de la ciberseguridad con la Policía de Investigaciones. Ahora, respecto al objetivo del Plan Nacional, la nueva gobernanza es mejorar la coordinación de las instituciones del Estado. Como dije al principio, la ANSI no persigue, sino que lo que tiene es coordina para la prevención. Mejorar la coordinación de las instituciones del Estado en la prevención y la persecución del crimen organizado, incluyendo el intercambio de análisis de información y la articulación de acciones conjuntas. La agenda legislativa ya la hemos
discutido en la primera parte fue la tramitación de la Ley Marco de Ciberseguridad, Ley 21.663. Fue parte del Plan de Acción contra el Crimen Organizado. Con su promulgación, Chile completó el marco normativo e institucional para enfrentar el cibercrimen como forma de crimen organizado. Y respecto a la cooperación internacional, lo he señalado ya previamente y por tanto tiene que ver justamente con, entre todos, perseguir el crimen organizado en esta... perdón, ahí ahí está. En esta dimensión. Antes de terminar, nuevamente, presidente, su señoría, yo quería plantearles justamente que esta es una discusión que se hace absolutamente necesaria y permanente respecto de la lucha contra el crimen organizado, por lo que dije en la primera parte. El crimen organizado representa hoy día el 15% del Producto Interno Bruto mundial. Eso es lo que mueve el crimen organizado. Y hoy día el cibercrimen es la actividad delictual más importante que hay y que ya supera al narcotráfico. Y por tanto, esta es una discusión a la que el país no puede evadir, pero tiene que hacerlo de buena forma, con información. Y por tanto, el que se haya dado hoy día aquí en la Comisión de Ciencia, esta discusión nos la agradece y ojalá podamos en estos espacios poder hacerla más permanente, como pretendemos, como digo, en 2 semanas más, tener esto en un seminario con medios de comunicación, justamente para que se informe bien y cuáles son las responsabilidades que le compete a cada una de las instituciones respecto de la lucha contra el cibercrimen. Así que nuevamente agradecerle, presidente, agradecerle la posibilidad de poder hablar en esta comisión. Gracias. Vamos a hacer un receso para que se puedan tomar las medidas logísticas de seguridad para la sesión. Sí, señor presidente. Sí, secretario. Las medidas de seguridad que se adoptan en esta circunstancia son el retiro de los teléfonos, también se apagan los computadores, se corta ya, se avisó al canal de televisión de la Cámara de Diputados que no sigue transmitiendo, se retira todo, los asesores se retiran de la sala que pertenecen los diputados y nuestros invitados. No puede. No, porque no...